Gracias, doctor. Antes que nada, pues darles las gracias a los compañeros de la universidad que nos invitaron a platicar con ustedes el día de hoy y a mis compañeros ponentes, a los cuales les extiendo mi más amplia admiración y respeto por el importantísimo trabajo que están haciendo y pues tenemos que echarle la lucha y seguir tratando de cambiar las cosas que se necesitan cambiar. Yo les vengo a contar un poquito la historia resumida de la industria eólica en los últimos años. Nos ha tocado vivir una trayectoria ya bastante larga desde el punto de vista personal, de familia, de institución y demás. Hoy vengo con la cachucha de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, que en conjunto con la Secretaría de Energía, liderada en este caso por Julio, nos abocamos a llegar a un estudio de realmente cuáles eran las necesidades para continuar con la historia de éxito de esta tecnología en particular. Entonces, les vengo a compartir estos resultados, decirles más o menos dónde está el balón el día de hoy y cómo qué acciones se necesitan tomar para continuar moviendo la pelota hacia adelante. Entonces, si me regala la siguiente. Esta es un poco la fotografía del escenario que les estaba platicando Julio, donde a partir del 2006 hubo un cambio muy claro en las políticas que se necesitaban en el marco regulatorio que se necesitaba para impulsar los proyectos de generación eólica, particularmente desde el punto de vista del contrato de interconexión para fuentes de energía renovables y en particular, además del Banco de Energía, el reconocimiento de capacidad a estas fuentes intermitentes. Usualmente cuando ustedes ven una factura eléctrica tiene dos componentes, tiene un cargo por capacidad y un cargo por energía. Entonces, anteriormente la CFE no otorgaba ese reconocimiento de capacidad, lo que inmediatamente implicaba la pérdida de entre 20 y 25% del flujo de efectivo de los proyectos, que no los hacía para nada viables, ¿no? Entonces se detonó, se logró exitosamente publicar las modificaciones del marco regulatorio y pues creo que esa curva habla solita. Al 2010 estábamos en 500, como dice Julio, al día de hoy ya estamos tantito por encima del 2000 y todavía con expectativas de mayores inversiones. Adelante. Entonces, al cierre del año pasado llegamos a los 569, pero estos resultados todavía no contaban con toda la capacidad que viene ahorita integrándose activamente en el 2012. El presidente acaba de inaugurar algunas en Oaxaca hace un par de semanas, entonces pues ya estamos perfectamente confiados de nuestros números en cuanto a la capacidad total instalada del país. Adelante, por favor. Entonces, en ese entonces, en el 2011, cuando cerramos estos cálculos, pues estábamos en la posición 24 de los top 25 del mundo. Ahora pues recórranse tantito para la izquierda de la gráfica y pues ya estamos bien planteados dentro de los principales jugadores eólicos. La siguiente y siguiente. Bueno, como decía Julio, ya tenemos un marco legal y regulatorio bastante sólido. Ya es un marco que las empresas han adoptado, que han, por su parte, algunas impulsado muy fuertemente y lo más importante que también las instituciones financieras entienden y se sienten cómodas con la manera de financiar estos proyectos. En parte, se ha dado la expansión de los proyectos de autoabastecimiento, que es un porcentaje muy importante de las centrales eólicas, debido a las altas tarifas industriales y comerciales de CFE, que están a su vez asociadas a la canasta de hidrocarburos de la misma CFE. También pues, existen varias fuentes de financiamiento disponibles para este tipo de proyectos. Todavía cojean un poco los proyectos de pequeña escala, pero ya los grandes ya pueden ser sujetos de crédito bastante, si está bien estructurado el proyecto, de manera bastante fácil. Digamos que hay un apetito en los mercados para el tipo de flujos de efectivo que pueden generar estos proyectos. Y finalmente, pues en México tenemos
como muchos otros recursos naturales, tenemos mucho viento, tenemos una gran extensión de terreno, tenemos climas diversificados, entonces geografía también diversificada que nos da en muchas partes del país un recurso eólico muy bueno. La próxima. Este es más o menos el mapa que generó, entre otros, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, donde pueden ver las zonas de alto potencial eólico. Evidentemente la más importante y donde se encuentra pues casi la totalidad de la capacidad instalada del país está en Oaxaca, en el sur del istmo de Tehuantepec. Tenemos áreas en baja, en Tamaulipas y toda la costa del Golfo, y finalmente en la península de Yucatán y los estados de Coahuila y Chihuahua. La siguiente. Entonces, la gran pregunta a la que todo el mundo quería saber es pues, realmente cuánta energía eólica existe en el país. Y salían muchísimos números, todo el mundo tenía un número. El CENER tenía uno, el Instituto de Investigaciones Eléctricas tenía otro, nosotros teníamos otro. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que mandar un mensaje muy sólido para poder crear un instrumento de política pública. Entonces llegamos a un acuerdo de utilizar algunas metodologías internacionalmente reconocidas para dimensionar bien cuál es el potencial y categorizar los diferentes vientos en las diferentes categorías de factores de capacidad. Entonces, aquí pueden ver los participantes de las metodologías del lado izquierdo que aportaron sus diferentes aproximaciones a cómo contestar esta pregunta, y del lado derecho pues sacamos la gráfica que pueden ver, que básicamente en el eje de las Y están los factores de capacidad, en el eje de las X pueden ver los gigawatts potenciales. Entonces, lo que nos permite básicamente dimensionar qué es comercialmente explotable ahorita, qué es comercialmente explotable probablemente en un año, 2 años, dependiendo de si sigue la curva tecnológica para estas máquinas como hemos visto en los años pasados, y cuáles son los factores de capacidad que se tienen que estar, digamos que podemos aspirar a ellos más adelante. Entonces, la siguiente. Era para nosotros y para todos los jugadores involucrados llegar a un estudio consensado que realmente agrupara las visiones de los diferentes jugadores que al final del día hacen que el desarrollo de centrales eólicas sea una realidad o simplemente un sueño. Entonces, del lado izquierdo tenemos a los miembros del comité de dirección del estudio, que son básicamente algunas instituciones financieras, algunas entidades de gobierno y las empresas privadas de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. Finalmente nos abocamos a realizar entrevistas muy detalladas con organismos públicos, expertos independientes, las entidades financieras que al final del día son los que ponen la lana, y los productores y los desarrolladores de proyectos. Entonces, aquí lo que identificamos identificamos 20.3 gigawatts que son económicamente competitivos el día de hoy contra tecnologías convencionales, en particular pues, el hidrocarburo más barato de la canasta de hidrocarburos, que es el gas natural. Se tomaron 2 escenarios de largo plazo, uno de CENER, el otro de la Agencia Internacional de Energía, y ahí pueden ver más o menos dónde caemos en cada uno de los 2 escenarios para llegar a los resultados de la próxima lámina. La próxima, por favor. Bueno, ahí supongo que me cortaron. No, bueno, la meta que nos estamos poniendo nosotros son 12 gigawatts para los próximos 10 años. Entonces, que es un número que cae entre los 2 que vieron ahí. Pensamos que es una meta conservadora, muy lograble, con los elementos con los cuales contamos el día de hoy. Entonces, la próxima. Evidentemente los resultados se harán públicos en un futuro, tendrán seguramente acceso a los resultados. Es un estudio muy elaborado, muy amplio, pero quisimos básicamente reducir cuáles son las acciones que se necesitan.
pues aquí nos pusieron una grafiquita de cuáles son las limitaciones, digamos, primero, antes que nada, como país, como sociedad, como gobierno y como empresa, nos tenemos que fijar objetivos muy claros de cuáles van a ser las cuotas de participación, si lo quieren ver de esa manera, de energía limpia, de energía eólica en este caso, en el sistema eléctrico al 2020. Una vez que tengamos fijados estos objetivos, pues tenemos que empezar a hablar de cómo vamos a modificar la metodología de planeación de nueva capacidad de CFE, en particular del servicio público, que son los que dictaminan, digamos, los presupuestos del sector eléctrico, ¿no? del POISE. Entonces, son tres actividades muy claras, ya especificadas, las primeras dos, que hoy ahorita en la comida me estaba platicando Julio, que se dio un avance importantísimo en la actividad número 3, que es el impulso al pequeño productor. La ley permite ciertas modalidades para que las empresas privadas puedan participar en la generación de energía eléctrica en el país. El autoabastecimiento al día de hoy, por órdenes de magnitud, se lleva la mayor parte de los proyectos. Están también los IPPs, o los productores independientes de energía en español, y ¿cómo se llama? Finalmente hay una figura que se llama pequeño productor, que básicamente permite a las empresas desarrollar proyectos de 30 megawatts para abajo y venderle la energía a largo plazo en un contrato de compraventa a la misma CFE. Esta modalidad pues ha existido desde el 92, cuando se reformó la ley del servicio público, pero digamos, en las reglas del juego, en la regulación, en la estructura regulatoria, no había sido atendida, porque era, y particularmente no para las renovables, porque había una gran pregunta de cómo tratar el precio de contraprestación entre los privados y CFE. ¿Por qué debe CFE pagarle más a un objetivo? Siempre había un supuesto de que las energías renovables son más caras. Como dijo Julio, ahorita ese ya no es el caso para ciertas tecnologías. Ahorita ya competimos al tú por tú, inclusive con los beneficios adicionales que implican no depender de un precio variable, que no implica riesgos geopolíticos, que no implica que el día de mañana nos cierren la llave del gas o nos dejen de exportar gasolinas desde Houston. Entonces, digamos, tiene los beneficios de un recurso endémico. Finalmente, al parecer, la semana pasada se publicó la metodología para que CFE pueda comprar esta energía. Digamos, ese es un paso grandísimo. Todavía faltan algunos pasitos para definir cómo sale CFE a decir yo quiero energía renovable, pero el hecho de que ya exista una metodología que le permite comprar con un precio conocido a largo plazo, que quita la incertidumbre para los modelos financieros, es enorme. Es realmente, felicito mucho al equipo de Julio en particular, porque yo sé que han trabajado durísimo tras de ese punto. Finalmente, pues, ¿qué se necesita también de parte del Sistema Eléctrico Nacional? Pues se necesita la infraestructura de transmisión para poder interconectar estas centrales de generación. Como se podrán imaginar, en muchas partes del país donde existe el recurso renovable, pues no hay muchos centros de carga o, digamos, de demanda eléctrica, porque pues a nadie le gusta vivir en el ventorral, ni en los rayos del sol, digamos, es muy común que los recursos renovables estén en zonas poco habitadas. Entonces, lo que se necesita es infraestructura de transmisión para poder mover la generación de energía eléctrica hacia los centros de carga, los centros de consumo. Que esa va a ser una tarea mayúscula, porque digamos, modelar sistemas eléctricos es una ciencia compleja, implica muchísimas disciplinas en ingeniería eléctrica, en ingeniería mecánica, en financieras, que espero que estén escuchando para ver en cuáles de las disciplinas nos van a echar la mano, ¿no? Pero digamos, lo bonito de las energías renovables es que realmente abarca prácticamente, que yo sepa, una amplísima gama de requerimientos de conocimiento. El tema de cómo vamos a calcular cuánta infraestructura de transmisión, piensa uno, no, pues nada más mándale los cables ahí a donde sopla el viento, pero no.
se necesita calcular cuántas subestaciones, qué potencia tienen, cuáles son las estimaciones de crecimiento de la demanda en las zonas que van a recibir la inyección de energía. Se tiene que hacer muchísimo trabajo para esto. Realmente dimensionar esas necesidades va a ser un reto padrísimo. Finalmente, pues necesitamos que la CFE no se les quiten las ganas de seguir invirtiendo en su propia canasta de renovables. ¿Y por qué? Pues ahorita la batalla con CFE siempre ha sido de que son servidores públicos que tienen un mandato muy claro, tienen una misión muy clara y unas reglas de juego muy claras en cuanto a cómo deben de hacer la estimación de costos y cómo deben de llevar a cabo sus inversiones. Cuando se diseñaron esas reglas, las tecnologías renovables no eran maduras, entonces siempre que vamos a moler ahí a los ingenieros de CFE, se nos quedan viendo como, pues me encantaría, mano, pero la ley no me deja. Entonces tenemos que ayudarle a sacar adelante la manera de cómo, como decía Julio, cómo vamos a invertir, considerar realmente los costos, los life cycle costs, como dicen los americanos, de las diferentes tecnologías para saber realmente qué es más barato y qué no es más barato. Entonces, la siguiente. Entonces, pues ahí está nuestra meta de 12 gigawatts. Pensamos que la asociación, los jugadores en los que existimos el día de hoy en el mercado, si siguen las cosas como van y no cambian mucho las reglas del juego, podemos cumplir con esto. Sabemos que se puede, y lo que sí pediríamos es pues, las 5 medidas que ya platicamos, y finalmente ¿por qué? ¿No? ¿Qué ofrecemos a cambio de estas medidas? De que la gente en toma de decisiones quiera tomar estas decisiones y lleve a cabo estas actividades. Pues de entrada lo que podemos ver es que en el país, si no nos fijamos metas muy claras, vamos a seguir importando todas las turbinas, todas las máquinas, toda la tecnología, y siempre que queramos llegar a un punto donde estamos haciendo una aportación tecnológica, pues al no tener un mercado que nos sostenga esa investigación, pues siempre vamos a estar atrás. Entonces, de entrada, si nos ponemos una meta muy clara de estos 12 gigawatts, de entrada estaríamos hablando de 167 mil millones de pesos para el periodo entre el 2010 y el 2012, lo que equivaldría a 1.1 del PIB del año 2011, que no, pues 1% del PIB suena poquito, pero es importantísimo. Estamos hablando más o menos de 40.000 empleos que se podrían generar, nada más en esta industria. Y ya, digamos, ya no son los papalotes raros, ya no es tan esotérico. Ya estamos hablando de que en el país pues, ya existen más de 3.000 millones de dólares de lana sonante y constante invertida, puesta en marcha, está operando. Están involucradas algunas de las empresas más grandes consumidores del país. Ahí está Cemex, ahí está Walmart, ahí está Soriana, ahí está FEMSA, ahí está Mittal, ahí está Grupo Modelo. Ya los cerveceros agarraron la onda rapidísimo, ¿no? Los que tienen grandes consumos de electricidad ya los tienen, ya lo entienden muy bien, que no únicamente es ponerse la bandera verde y sustentable, que casi todas las misiones que tienen estas empresas, sus objetivos de emisión, aparece el tema de sustentabilidad. Al final del día, si uno quiere ser cínico, es porque les conviene, es porque ven una ventaja muy clara en congelar su precio de energía el día de hoy y mantenerlo en una tasa de crecimiento conocido, usualmente indexado a inflación o algún otro índice conocido, que les permite tener un horizonte de planeación en sus decisiones de inversión mucho más amplio. Si no, pregúntale a los mineros, ¿no? Hacer una mina o hacer, implica muchos millones de dólares, muchos años de investigación, y entonces hay digamos, ahí no estamos peleados, ¿no? Las renovables con objetivos económicos, pues, de los más liberales posible. Entonces, estaríamos hablando también pues, de una reducción del precio de la electricidad, porque como decía Julio, pues las energías renovables funcionan como una cobertura, como cualquier portafolio de inversión personal o de una empresa o de un banco, pues todo, o sea, la sabiduría popular te lo dice, no metas todos los huevos en una canasta.
ahí se puede pasar algo más, ¿no? Entonces, pues simplemente hay que tratar de optimizar, de eficientar cuánto le vamos a meter a la canasta energética mexicana de estas fuentes renovables que nos permitan, por una parte, ser más verdes, ser más eficientes, lanzar menos emisiones al medio ambiente, pero también es un tema de seguridad nacional. Al final del día es diversificar nuestras fuentes de energía de una manera responsable, una buena administración que va perfectamente en línea con los mandatos que tiene la CFE, la CNE y el resto de los jugadores. Y finalmente, pues estaríamos hablando de una reducción importante, más o menos de 23 millones de toneladas de dióxido de carbono previstas para el año. Estaríamos reduciendo las previstas para 2020 más o menos unas 23 millones de emisiones. Y finalmente, pues estaríamos ayudando a lograr las metas pues, que el país ya se puso en términos de reducción de emisiones. Adelante. Entonces, pues el mensaje que les traigo el día de hoy es que todavía tenemos una oportunidad muy grande en el sector eólico. Es un sector que viene creciendo, que los eventos políticos del vecino dan un buen agüero, porque allá también les va a gustar otra vez la energía renovable, lo que puede empezar a acelerar otra vez los mercados, ¿no? Y finalmente, pues México tiene absolutamente todo lo que se necesita para tener una industria sana, una industria en crecimiento. Ya tenemos nosotros los ingenieros que necesitamos, ya tenemos los científicos que necesitamos, ya tenemos los banqueros, los abogados, los que corretean los terrenos, ya tenemos todo. En México todo eso ya existe. Ahora lo único es simplemente como sociedad ponernos una meta muy clara y pues irnos todos contra ella. Entonces, con esas conclusiones pues, me gustaría terminar y darles las gracias.